Lo que necesitas es respirar, soltar, confiar. Pero eso es lo más difícil para una mente que no para, que no se rinde, que no quiere soltar el control. Estamos entrenados para analizarlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. ¿Te has dado cuenta? Nos hemos convertido en presos de nuestra propia necesidad de entender. Incluso oramos, pero no descansamos. Pedimos dirección, pero exigimos una explicación que no siempre vendrá. Porque hay momentos en que la fe no consiste en comprender, sino en confiar, confiar sin ver, confiar sin sentir, confiar incluso en medio del más profundo silencio. He visto personas llorar con los ojos secos, personas que ya no pueden hablar de su dolor porque se han convencido de que nadie entendería. Y tal vez tengan razón, porque no se trata de entender, sino de sostener, de mantenerse de pie, aun cuando el alma pide rendirse. Hay una lucha que no se ve, una batalla que no sangra por fuera, pero desangra por dentro. Es la batalla de la mente. Esa guerra silenciosa donde nadie entra, donde nadie ayuda, donde solo tú sabes lo que está pasando, y lo peor es que esa batalla nunca descansa. Empieza al abrir los ojos por la mañana y no se detiene ni siquiera cuando te acuestas en la noche. Pensamos mientras caminamos, mientras comemos, incluso mientras intentamos descansar, y ahí, en ese exceso, en esa saturación, comienza la ansiedad. Porque querer controlarlo todo es una forma de miedo, un miedo vestido de lógica, un miedo que se disfraza de responsabilidad. Pero en el fondo es temor. Temor de que si tú no lo resuelves, nadie lo hará. Temor de que si tú no lo entiendes, entonces no tiene sentido confiar. Pero Dios no te pidió que lo entendieras todo. Él no necesita tu análisis, necesita tu rendición. Necesita que dejes de pelear con tu propia cabeza y empieces a confiar con tu corazón. Y eso no es fácil. Lo sé, yo también he estado ahí. Yo también me he preguntado por qué las cosas no salen como espero, por qué parece que oro y el cielo está mudo, por qué tengo que seguir esperando cuando ya no me queda paciencia. Pero incluso en medio de esas preguntas hay una voz suave, profunda que dice: confía en mí, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas descansar en quien las tiene. Porque la fe no se trata de sentir bonito, se trata de sostenerte cuando todo parece romperse. La fe no es emoción, es decisión, no es euforia, es constancia. Es decir sí cuando todo en ti grita no. Es caminar cuando el camino está oscuro, es avanzar cuando no tienes ganas, es confiar cuando lo único que tienes es una promesa que aún no ves cumplida. Y ahí, justo ahí, cuando decides soltar lo que no puedes controlar, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Y eso es más poderoso que cualquier milagro visible. Porque cuando la mente se calla, el alma por fin puede escuchar. Hay personas que viven cansadas y no saben por qué. Duermen, pero no descansan. Comen, pero no se sacian. Ríen, pero por dentro sienten un vacío que nada llena. No es agotamiento físico, es desgaste del alma. Es ese peso invisible que se acumula cuando cargas todo sola, cuando crees que tienes que tener todas las respuestas, cuando sientes que si no mantienes el mundo girando, todo se va a venir abajo, y no es verdad. No naciste para controlar el universo, no estás aquí para resolver todos los dilemas, tú no eres Dios, pero el problema es que lo has intentado ser. Has querido sostener con tus manos lo que solo puede sostenerse con fe, y eso es lo que te está rompiendo. Cada vez que te obligas a entender lo que no puedes comprender, te haces daño. Cada vez que analizas lo que deberías haber entregado, pierdes la paz, porque no todo es para ser resuelto. Hay cosas que solo se viven. Hay preguntas que no tienen respuesta ahora, pero sí propósito. Y mientras tú insistes en controlar, Dios está esperando que sueltes. Porque mientras tú peleas con tus pensamientos, Él quiere hablar con tu espíritu. Pero no puede hacerlo si estás demasiado ocupado buscando explicaciones que no necesitas para confiar. Yo sé lo que es vivir con la mente acelerada, sé lo que es pensar y repensar las mismas cosas una y otra vez hasta que el alma se cansa. Y entendí algo, la paz no es un estado mental, es una posición del corazón. No se trata de saber menos, sino de confiar más, porque cuando piensas más de lo que oras, tu fe se debilita. Cuando analizas más de lo que crees, la duda crece. Y cuando exiges lógica antes de obedecer,
Estás construyendo una vida sobre la arena de tu propia razón. Pero hay una manera más alta de vivir, y no se construye con argumentos, se edifica con confianza. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no necesitaras entender todo antes de dar el siguiente paso? Si no esperases a sentir paz para actuar, sino que actuases y la paz te encontrara en el camino. Porque muchas veces la dirección de Dios no tiene sentido hasta que obedeces. Y si esperas entender antes de avanzar, puede que te pierdas de los milagros que solo se revelan a quienes confían sin garantías. Dios no te está pidiendo perfección, no te está exigiendo una fe sin dudas. Solo quiere tu rendición. Solo quiere que llegues ante Él con tus manos vacías y tu corazón abierto. Que le digas, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero confío en ti. Y eso basta. Porque cuando tú haces eso, dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y empiezas a caminar con aquel que no cambia nunca. Y en ese paso, en esa entrega, en ese abandono voluntario, encuentras algo que ninguna estrategia mental podrá darte jamás: paz. No la paz que el mundo ofrece, no la paz que se basa en circunstancias perfectas, sino la paz que brota del alma cuando sabe que no está sola. La paz de saber que, aunque tú no tengas el control, Dios lo tiene todo en sus manos. Y eso lo cambia todo. A veces el mayor enemigo no viene de afuera, no grita, no amenaza, no lleva armas visibles. A veces el enemigo más peligroso se sienta contigo a la mesa de tus pensamientos. Susurra dudas disfrazadas de lógica. Planta temor vestido de prudencia. Alimenta tu mente con posibilidades oscuras hasta que te convence de que algo saldrá mal, de que es mejor no confiar, de que solo estás a salvo si controlas todo, pero eso es mentira. Y lo más letal de esa mentira es que suena como verdad, porque pensar no es pecado, reflexionar no es un problema. El problema empieza cuando tus pensamientos toman el lugar de tu fe, cuando crees que necesitas un plan antes que una promesa, cuando decides esperar certezas en lugar de caminar con esperanza, cuando quieres seguridad, pero no estás dispuesto a confiar en el proceso. Ahí, tu mente se convierte en cárcel y tus pensamientos en cadenas te paralizan, te encierran en una prisión que tú mismo construiste con los ladrillos del miedo. Y lo peor es que esa prisión tiene ventanas. Puedes ver afuera, puedes ver la vida avanzar, puedes ver a otros caminar, pero tú te sientes atrapado por dentro. ¿Te ha pasado? Yo lo he vivido. Esa sensación de saber que Dios está obrando, pero aún así sentirte incapaz de dar un paso, porque tus pensamientos te están consumiendo, porque todo parece tener que pasar por tu filtro mental. Y si no tiene lógica, lo rechazas. Pero la fe no opera con la lógica humana, la fe comienza justo donde la razón termina. Y si quieres vivir por fe, vas a tener que aprender a caminar en la oscuridad, a obedecer sin entender, a confiar cuando no tienes ningún porqué. Porque Dios no te prometió explicaciones, te prometió compañía. No te prometió ausencia de tormentas, te prometió presencia en medio de ellas. No te prometió que todo tendría sentido, te prometió que todo tendría propósito. Hay una diferencia inmensa entre lo que parece y lo que es. Y muchas veces lo que parece lógico no es lo correcto. Muchas veces lo que parece seguro no es lo que Dios quiere. Y si no estás dispuesto a confiar por encima de tus pensamientos, te perderás de lo sobrenatural. Porque la fe siempre se mueve en un plano más alto. Un plano que no puedes entender con la cabeza, solo puedes habitar con el corazón. Confía. Incluso cuando tus pensamientos te griten lo contrario, confía cuando todo en ti quiera huir. Confía cuando el camino no esté claro. Confía cuando no sientas nada. Porque tu confianza no puede depender de tus emociones. Tiene que estar anclada en algo más profundo, en una verdad eterna, en una promesa que no cambia, en un Dios que no miente. Cuando eliges confiar, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, estás ganando una batalla invisible. Estás rompiendo cadenas. Estás saliendo de esa prisión mental. Y aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo aplauda, tú lo sabes. Sabes que algo cambió, porque elegiste fe sobre razón. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un eco que retumba en el cielo. Hay algo que está matando tu fuerza, y no es el cansancio físico, no es el trabajo, no son las personas, no son los problemas, es vivir en el futuro. Es cargar con un mañana que aún no existe.
es imaginar tragedias antes de que ocurran, es construir catástrofes en tu mente y vivir como si ya hubiesen pasado. Y no te das cuenta, pero eso te está robando el presente, te está vaciando las manos, te está nublando la vista, te está quitando la provisión de hoy, porque cada vez que tu mente se instala en el futuro, pierdes el regalo de la hora. Y Dios no se manifiesta en tus suposiciones, se manifiesta en tu momento, en tu hoy, en tu aquí y ahora. Jesús fue claro. Dijo, no te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su propio mal. ¿Sabe lo que eso significa? Que vivir preocupado es vivir fuera de tu diseño. Que no fuiste creado para cargar con lo que aún no ha llegado. Que tu fe no fue hecha para suposiciones, sino para certezas. Y la única certeza que necesitas es esta. Dios está contigo ahora. No mañana, no cuando todo se resuelva, no cuando todo tenga sentido. Está contigo ahora, en medio de tus dudas, en medio de tu caos, en medio de tu noche. El futuro es una ilusión que muchas veces usamos como excusa para no actuar. Decimos cuando tenga más claridad, cuando tenga más recursos, cuando todo esté en orden, pero la verdad es que si esperas a que todo esté alineado para confiar, jamás lo harás. Porque siempre habrá una variable fuera de tu control. Siempre habrá algo que no entiendes. Siempre habrá una sombra que te hará dudar. Y ahí es donde entra la fe. Porque la fe no espera que todo tenga sentido. La fe no espera un informe positivo. La fe no espera luz verde. La fe simplemente avanza. Camina con una promesa en el corazón y los ojos cerrados, pero la certeza firme. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras tú das ese paso de fe, aunque el suelo no esté firme, aunque el viento sople, aunque la oscuridad te rodee, Dios está construyendo el camino delante de ti. No antes, no después. En el momento exacto en que decides confiar, Él no te muestra el mapa completo porque quiere que dependas de su voz, no de tu visión. Quiere que confíes más en su carácter que en tus cálculos. Porque si te mostrara todo, dejarías de buscarlo. Pero como no ves todo, te obliga a caminar cerca de Él. Y ahí, justo ahí, comienza tu transformación. El que vive en el futuro se desgasta. El que habita el presente, con fe, se fortalece. Porque la fe real no se alimenta de lo que vendrá, se alimenta de la hora, de decir, hoy elijo confiar. Hoy suelto el miedo. Hoy dejo que Dios sea Dios. Y cuando haces eso, aunque el panorama no cambie de inmediato, tú sí cambias. Porque dejas de vivir como esclavo de lo que podría pasar y comienzas a vivir como hijo de aquel que ya está en control de todo. Y eso te libera, eso te renueva, eso te da descanso. Porque sabes que el mañana no te pertenece, pero al que le pertenece, te ama. Confiar no es automático, no es una emoción que aparece de repente, no es un don reservado para los más espirituales. Confiar se aprende, se entrena, se construye ladrillo a ladrillo en medio de la incertidumbre. Porque la fe no nace en los momentos de claridad, nace en la oscuridad. Es en la noche donde se forjan los corazones valientes. Es cuando no hay respuestas que se revela la autenticidad de tu confianza. Dios no siempre te va a decir por qué, pero siempre te va a decir, sígueme. Y ahí tienes una elección. Puedes quedarte estancado en la necesidad de entender o puedes dar el paso aunque no tengas garantías. Dios no necesita que comprendas, necesita que confíes. Y no porque Él sea autoritario o caprichoso, sino porque su sabiduría es infinitamente superior a la tuya. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los caminos que tú ni siquiera imaginas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. A veces pedimos explicaciones cuando en realidad lo que necesitamos es dirección. Pero estamos tan enfocados en los porqués que no escuchamos el por aquí. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dio el destino final, solo una dirección, solo una promesa. Y Abraham obedeció. ¿Te imaginas salir de todo lo que conoces sin saber a dónde vas? Solo con la convicción de que si Dios lo dijo, será bueno. Eso es confiar, eso es fe. Y no es una fe ciega, es una fe informada por la fidelidad pasada de Dios,
porque Él nunca ha fallado. Y si nunca ha fallado, ¿por qué dudarías ahora? La confianza verdadera se manifiesta cuando todo a tu alrededor grita lo contrario, cuando las circunstancias no acompañan tu decisión, cuando parece que estás caminando hacia un abismo, pero algo en ti dice, sigue. Ese algo es la voz del Espíritu. Es la certeza interna que no depende de pruebas externas. Y cuando obedeces esa voz, no solo estás avanzando físicamente, estás creciendo espiritualmente. Cada paso que das sin ver es una declaración de guerra contra el miedo. Es una declaración de amor hacia Dios. Es decirle, aunque no entienda tu plan, confío en tu corazón. Muchos quieren resultados inmediatos, señales claras, confirmaciones constantes, pero Dios no siempre trabaja así, porque si te diera todo lo que pides, sin necesidad de confiar, no crecerías, no te formarías, y Él está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Por eso, muchas veces te va a llevar por caminos que no entiendes, te va a pedir que sueltes cosas que amas, te va a invitar a confiar cuando todo parezca una locura, no para destruirte, sino para fortalecer tu fe, para que descubras que la confianza no es una teoría bonita, es un músculo que se fortalece cuando más lo necesitas. Confía, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca absurdo, porque no estás caminando solo. Cada paso que das es acompañado por una presencia que nunca te deja. Y aunque no la veas, aunque no la sientas, está ahí, sosteniéndote, guiándote, amándote. Y eso basta. El silencio de Dios es uno de los lugares más sagrados que existen, pero también es uno de los más dolorosos. Porque estamos acostumbrados a buscar señales, a necesitar respuestas, a depender de sensaciones para sentirnos seguros. Y cuando todo se queda en silencio, algo dentro de nosotros se rompe. Comenzamos a preguntarnos, ¿hice algo mal? ¿Dios se fue? ¿Estoy solo? Pero no estás solo, no estás olvidado, no estás descartado. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es un espacio sagrado donde tu fe es refinada, donde tu confianza es probada, donde tus motivaciones son expuestas. Es ahí donde descubres si crees por emoción o por convicción. Jo lo vivió. Perdió todo: familia, salud, bienes, dignidad y lo peor, no recibió respuestas, solo silencio. Pero aún así declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Puedes imaginar ese nivel de confianza? Creer incluso si todo se desmorona. Confiar incluso cuando el cielo parece mudo, porque el silencio no es el final, es el inicio de un nivel más profundo de fe. Cuando Dios guarda silencio, es porque está enseñándote a escuchar con el corazón, no con los oídos, a caminar por convicción, no por confirmación, a confiar en su carácter, no en tus circunstancias. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió el silencio del Padre. En la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, gritó, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue abandono, fue parte del proceso, fue la cumbre del propósito. Fue el momento en que el silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Porque a veces el silencio es la respuesta, y no una respuesta que apacigua la mente, sino una que transforma el alma. Dios no habla para darte tranquilidad, habla para darte dirección. Y cuando guardas silencio, es porque quiere que recuerdes lo que ya dijo antes. Quiere que camines con lo que sabes, no con lo que sientes. El silencio de Dios es un espejo. Te muestra dónde está tu confianza real. ¿Está en los resultados, en las emociones, en las circunstancias o está en Él? Porque confiar cuando sientes su presencia es fácil, pero confiar cuando todo está oscuro, eso es fe madura. Eso es amor sin condiciones. Eso es caminar con los ojos vendados, pero el corazón encendido. Y cuando eliges confiar en medio del silencio, algo cambia en ti, no afuera, adentro. Se fortalece tu raíz, se profundiza tu identidad, se purifica tu motivación. Ya no confías por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y eso, querido, es indestructible, porque las emociones van y vienen, las temporadas cambian, las respuestas a veces llegan y otras no, pero Él permanece fiel,
firme, inamovible. Así que si estás atravesando una temporada donde todo parece callado, no huyas, no corras, no renuncies. Quédate ahí, respira, recuerda lo que Él ya te dijo. No estás solo, no estás perdido, estás siendo moldeado, estás siendo afinado. Y cuando todo dentro de ti grite que te detengas, que dudes, que abandones, escucha la voz que no necesitas oír para saber que está ahí. Esa voz que en su silencio sigue sosteniéndote. Porque a veces el mayor milagro no es que Dios hable, es que tú sigas confiando aunque no lo haga. Pensar demasiado no siempre es señal de inteligencia. A veces es señal de miedo. A veces es una forma disfrazada de orgullo, porque creemos que si pensamos lo suficiente, evitaremos el dolor, que si analizamos cada escenario tendremos el control. Pero es mentira. Nadie puede controlar la vida pensando más. Nadie puede evitar lo inevitable anticipando tragedias. Y cuanto más te aferras al control, más te desgastas. Porque no fuiste creado para cargar con todo. Fuiste creado para confiar, para soltar, para reconocer que hay cosas que simplemente no dependen de ti. Soltar no es rendirse. Soltar no es abandonar tu responsabilidad. Soltar es entregarle a Dios aquello que tú ya no puedes sostener. Es decir, Señor, esto me sobrepasa, esto no lo entiendo, esto me está rompiendo y no quiero cargarlo más. Y cuando haces eso, algo se alinea dentro de ti. Porque por fin dejas de vivir como si todo dependiera de tu esfuerzo y empiezas a vivir como alguien que sabe que no estás solo. Porque soltar es un acto de fe, es un grito silencioso que dice, yo no tengo el control, pero confío en quien sí lo tiene. Dios no te pide que ignores tus responsabilidades, pero sí te pide que reconozcas tus límites. Hay una línea invisible entre lo que te toca hacer a ti y lo que solo Él puede hacer. Y cruzar esa línea solo genera frustración, porque hay batallas que no se ganan con estrategia, se ganan con entrega. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, se abren con obediencia. Hay cargas que no se sueltan por voluntad, se sueltan por confianza. El Salmo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero qué difícil es estar quietos, ¿verdad? En una cultura que glorifica el hacer, el correr, el producir, el controlar, estar quieto parece una locura. Pero es ahí, en el silencio, en la quietud, en la rendición donde se activa lo sobrenatural. Cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando tú te detienes, Él avanza. Cuando tú descansas, Él pelea por ti. Porque Él no necesita que tú hagas más. Necesita que confíes más. Y sí, sé que soltar da miedo. Da miedo porque nos hace sentir vulnerables. Nos hace sentir expuestos. Nos hace sentir como si estuviéramos perdiendo el control. Pero lo que parece pérdida es en realidad libertad. Porque mientras tú sigas tratando de controlarlo todo, estás limitando lo que Dios puede hacer. Pero cuando le das espacio, Él se mueve y lo hace de formas que tú jamás podrías imaginar. Confía, suelta, ríndete, no desde el cansancio, sino desde la fe. No como quien se da por vencido, sino como quien entiende que la victoria no está en tener el control, sino en saber a quién se lo has entregado. Porque cuando sueltas, respiras. Cuando sueltas, sanas. Cuando sueltas, vives. Y en ese acto de soltar, encuentras algo que tus pensamientos jamás te podrán dar. Paz. La paz de saber que aunque tú no puedes, Él sí. Hay decisiones que parecen sabias, pero te alejan de tu propósito. Hay elecciones que se ven lógicas, pero matan tu fe, porque no todo lo que tiene sentido es voluntad de Dios. A veces lo que Él quiere para ti va en contra de todo lo que tu mente puede procesar. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el conflicto. Porque queremos vivir por fe, pero decidir por lógica. Queremos caminar con Dios, pero manteniendo el control. Queremos confiar, pero solo si entendemos primero. Y así no funciona, porque la lógica es limitada. Porque la mente, por más brillante que sea, puede ser engañada. Pero el Espíritu sabe, el Espíritu discierne,
El espíritu reconoce la voz de Dios, incluso cuando todo lo demás dice lo contrario. Y no, esto no es una invitación a la imprudencia. No se trata de ignorar la sabiduría, pero sí se trata de aprender a distinguir. Porque hay momentos en los que lo más lógico será esperar, pero Dios te dirá, avanza. Habrá días en los que todos te aconsejarán que desistas, pero una paz inexplicable te empujará a seguir. Y es ahí donde debes aprender a escuchar lo que no se grita, a percibir lo que no se ve, a seguir la voz que no siempre es audible, pero que resuena como fuego en tu interior. El libro de Isaías dice, tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso es dirección espiritual, eso es guía divina. Y muchas veces esa voz no coincide con la razón, no encaja con los planes, no tiene sentido, pero tiene paz. Y esa paz, aunque no venga con garantías, es más real que cualquier evidencia lógica, porque es la paz que no se explica, es la paz que no depende de las circunstancias, es la paz que solo puede venir del cielo y necesitas aprender a seguir esa paz, a reconocerla, a obedecerla, porque esa es tu brújula cuando todo se vuelve confuso, cuando los planes cambian, cuando las puertas se cierran, cuando las voces externas son muchas y el ruido interno es ensordecedor. Ahí, en medio del caos, necesitas una voz que te diga, aquí estoy, confía, yo te muestro el camino. Y esa voz, aunque a veces parezca débil, es la única que importa. Yo sé lo que es tomar decisiones por lógica y terminar frustrado. Sé lo que es hacer lo que parecía correcto, pero no tenía la bendición de Dios. Y aprendí, a veces con dolor, que no se trata de hacer lo que parece mejor, se trata de hacer lo que Dios está guiando, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque me tiemblen las piernas. Las decisiones que se toman por fe tal vez no tengan sentido inmediato, pero siempre traen descanso. Porque cuando obedeces la voz de Dios, algo dentro de ti se alinea. Todo lo que estaba en tensión se aquieta. Todo lo que te confundía se ordena. Porque la paz es la validación más alta del cielo. Y si hay paz, avanza. Si no hay paz, detente. Tan simple y tan profundo. No vivas por lo que ves. No decidas solo por lo que entiendes. Escucha la voz, sigue la paz. Ahí está tu camino. La confianza no se construye solo en los grandes milagros, en las oraciones respondidas o en los momentos extraordinarios donde todo parece alinearse. La verdadera confianza se entrena en lo cotidiano, en los detalles pequeños, en las decisiones invisibles que nadie aplaude, porque es fácil confiar cuando todo sale bien, pero confiar cuando la vida se repite, cuando el cansancio se acumula, cuando los días se sienten iguales, ahí es donde se prueba el corazón. Confiar es orar antes de salir de casa, no porque tengas miedo, sino porque sabes que necesitas dirección. Es perdonar, incluso cuando el otro no lo pidió. Es callar cuando podrías defenderte, pero eliges la paz. Es sembrar bondad sin esperar reconocimiento. Es decir, Señor, no entiendo por qué, pero confío en que tú estás trabajando aunque yo no lo vea. Y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco en el cielo. Porque cada acto de obediencia en lo cotidiano es una declaración de fe. Una forma silenciosa de decir, sigo creyendo. Lucas dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y eso no se trata solo de administrar recursos o responsabilidades, también se trata de tu fe, de tu capacidad de sostener la confianza cuando no hay espectáculo, cuando no hay emoción, cuando no hay nada nuevo que celebrar. Ahí, en lo repetitivo, en lo aburrido, en lo monótono, se forma tu carácter. Porque el que puede confiar en la rutina estará firme en la tormenta. Y no necesitas hacer algo grandioso para demostrar que confías. A veces la mayor muestra de fe es seguir haciendo lo correcto cuando nadie te mira. Es seguir creyendo aunque no haya señales. Es no rendirse aunque el corazón esté cansado. Porque la fe no siempre se manifiesta con gritos de victoria. A veces se muestra en un susurro que dice, un día más, Señor, un paso más. Y no te confundas. Lo que parece pequeño en el reino de Dios tiene un peso eterno. Dios ve tu constancia,
Dios honra tu perseverancia. Dios escucha tu oración sencilla cada mañana. Dios mira tus lágrimas silenciosas en medio del tráfico, en el trabajo, en la cocina. Cada vez que eliges confiar, aún sin sentir nada, estás diciendo, creo en ti más de lo que creo en mis emociones. Y eso transforma todo, porque estás construyendo un músculo invisible. Estás entrenando tu espíritu para sostener lo que está por venir. La confianza no se improvisa, se forja, se ensaya, se repite, se cultiva. Y cada día que eliges confiar, estás creciendo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Estás madurando, estás avanzando, estás fortaleciendo tu alma para sostener promesas que aún no se han cumplido. Y cuando llegue ese día, porque llegará, te darás cuenta de que cada pequeño acto de fe valió la pena. Porque no solo habrás llegado al destino, habrás llegado transformado. Y eso es lo que realmente importa. Habrá días en que no sentirás nada, días en los que despertarás y el alma parecerá dormida, días en los que orarás y las palabras sonarán vacías, días en los que levantar las manos parecerá una carga y hablar con Dios te parecerá inútil, días en los que todo dentro de ti querrá rendirse. ¿Y sabes qué? Está bien, porque la fe no es un constante estado de euforia espiritual. La fe también es silencio, sequedad, espera, es atravesar desiertos sin perder la dirección, es seguir caminando cuando ya no quedan fuerzas. Es decir, no siento nada pero sigo creyendo. Moisés pasó 40 años en el desierto, David fue perseguido por años antes de sentarse en el trono, José fue vendido, olvidado, traicionado, antes de ser exaltado. Y ninguno de ellos vio el propósito de su proceso mientras lo vivían, lo entendieron después, en la madurez, en la retrospectiva. Igual pasa contigo. No todo tendrá sentido ahora, no todo traerá consuelo inmediato, pero si permaneces, si no sueltas la mano de Dios, aunque no sientas su presencia, aunque todo parezca oscuro, un día mirarás atrás y entenderás, y ese día agradecerás no haber renunciado. La fe madura no se construye con emociones, se construye con decisiones. Decisiones como seguir orando aunque no haya respuesta, seguir sembrando aunque no veas fruto, seguir creyendo aunque tus ojos solo vean derrota, porque cada acto silencioso de confianza tiene eco en el cielo. Dios no es indiferente, Él ve, Él escucha, Él honra. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin resultados, ni sin éxito, ni sin logros visibles, dice sin fe. Porque lo que agrada al corazón del Padre no es tu rendimiento, es tu rendición. Y sí, hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba, en los que miras al cielo y te preguntas, ¿por qué a mí, Dios? Sientes que la montaña frente a ti crece más cada día, que tus fuerzas se agotan y que las oraciones ya no alcanzan el techo de tu habitación. Te duele tanto que hasta respirar se vuelve una batalla. Y es ahí, justo en ese punto, donde parece que todo terminó, donde Dios empieza a escribir lo que realmente vale la pena. Pero quiero que entiendas algo hoy, con cada fibra de tu alma. El tamaño de tu fe siempre será más importante que el tamaño de tu problema. Tu problema puede gritar, puede asustarte, puede intentar doblarte, pero si tu fe está anclada en el Dios que mueve montañas, no hay tormenta que pueda destruirte. Te lo voy a repetir, porque quizás hoy lo necesitas escuchar con fuerza. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Porque tu voz tiene poder, y cuando hablas desde la fe, el universo se alinea con el propósito del cielo. Hace unos años conocí una historia que me marcó. Era la historia de un joven llamado Elías. Él soñaba con ser músico, pero la vida se encargó de cerrarle cada puerta. Lo despidieron del trabajo, su familia se burló de sus sueños y las deudas comenzaron a asfixiarlo. Una noche, sentado en la oscuridad de su pequeño cuarto, le gritó a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Y en ese silencio eterno, entre lágrimas y frustración, sintió dentro de su corazón una voz suave que le dijo, deja de hablarme de tus problemas,
Háblales a ellos de mí. Esa frase lo despertó. Dejó de quejarse y comenzó a declarar promesas. Cada día se paraba frente al espejo y decía: mi Dios es más grande que mi deuda, más grande que el rechazo, más grande que mi miedo. Y lo que pasó después fue un milagro. Una llamada inesperada le abrió la oportunidad que había estado esperando durante años. Hoy Elías es un testimonio viviente de lo que ocurre cuando cambias tu conversación con Dios y comienzas a hablarle a tu montaña con fe. Mira, tú también puedes hacerlo. No tienes que ser perfecto, ni tener todo bajo control. Dios no busca tu perfección, busca tu disposición. Él no necesita que seas el más fuerte, sino que creas en su fuerza. Porque hay batallas que no se ganan con músculo, se ganan con fe. Y hay gigantes que no se vencen con espadas, sino con confianza. El problema de muchos es que se enfocan tanto en la oscuridad que se olvidan de encender la luz. Hablan tanto del dolor que se les olvida declarar victoria. Y Dios no puede obrar donde reina la queja, pero sí puede multiplicar donde hay gratitud. Así que hoy te pregunto, ¿qué estás alimentando más, tu miedo o tu fe? Porque lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo, tus problemas parecerán monstruos imposibles. Pero si alimentas tu fe, tus problemas se verán pequeños frente al poder de tu Dios. Te lo digo con el corazón, no subestimes el poder de tus palabras. Tus palabras construyen mundos. Y si tu boca habla derrota, tu alma comenzará a creer que no hay salida. Pero si tu boca proclama esperanza, el cielo se moverá a tu favor. Así que cuando el dolor toque tu puerta, no le digas: mira todo lo que perdí. Dile: prepárate, porque mi Dios está a punto de hacer algo extraordinario. Cuando el miedo te susurre que no puedes, responde: yo y Dios somos mayoría. Y cuando el problema se ría de ti, recuérdale: no sabes con quién te estás metiendo. Escríbelo en los comentarios: mi fe es más grande que mi problema. Hazlo con convicción, con fuerza, porque esa declaración es una semilla que Dios usará para recordarte quién eres y a quién perteneces. No fuiste creado para vivir arrodillado ante tus problemas. Fuiste diseñado para caminar erguido, sabiendo que el cielo pelea tus batallas. Fuiste formado con la huella digital de un Dios que no pierde, que no retrocede y que jamás te deja solo. Él no te prometió una vida sin tormentas, pero sí te prometió que en cada tormenta estaría contigo. Y si Él está contigo, entonces no hay viento que pueda tumbarte. No le temas a la montaña, porque fue puesta ahí para que descubras que puedes moverla. No maldigas el fuego, porque fue enviado para que brilles más. Y no huyas del problema, porque muchas veces el problema es el campo donde Dios planta tu propósito. Si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, no te rindas. Respira profundo, levanta la mirada y di con voz firme: mi Dios es más grande que esto. No lo digas por costumbre, dilo con certeza. Porque cuando tú hablas con fe, los cielos escuchan, los ángeles se mueven y las cadenas comienzan a romperse. Este no es el final, es el entrenamiento. Dios no te puso frente al problema para que te asustes, sino para que crezcas. Porque cada vez que enfrentas una tormenta con fe, tu alma se hace más fuerte. Cada vez que te niegas a rendirte, tu espíritu se parece más al de Dios. Así que levántate hoy con valentía. Mira tu problema a los ojos y dile: tú no mandas en mi historia, mi Dios es más grande que tú. Y cuando termines de decirlo, créelo. Porque el cielo no responde a las quejas, responde a la fe. Si este mensaje te habló al corazón, escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, porque cada palabra que viene está diseñada para recordarte lo que Dios ya escribió sobre ti. No estás solo y tu historia apenas está comenzando. Dicen que la fe es como un músculo, si no se pone a prueba se atrofia. Y quizás eso explica por qué a veces la vida te pone frente a paredes que no sabes cómo escalar. No es que Dios quiera verte sufrir, es que quiere verte crecer. Quiere que descubras la fuerza que Él colocó dentro de ti, esa que solo despierta cuando parece que ya no puedes más.
Muchos piden fe, pero pocos entienden que la fe no llega envuelta en flores, llega en medio del fuego. La fe no nace en los días de sol, sino en las noches más oscuras. Porque si todo fuera fácil, no necesitarías confiar. Y sin confianza, tu relación con Dios sería solo teoría, no experiencia. Te voy a contar una historia. Había una mujer llamada Sofía. Había perdido su empleo, su matrimonio estaba roto y su hijo se había alejado de casa. Una tarde, con el corazón hecho pedazos, se arrodilló y gritó al cielo: Dios, no entiendo nada. ¿Por qué me quitas todo lo que amo? Y en ese silencio que solo el alma escucha, sintió una voz interior que le dijo: no te he quitado nada, te estoy preparando para lo que pediste. Pasaron los meses y Sofía decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir quejándose, comenzó a agradecer. Cada mañana decía: gracias Dios, porque aunque no lo vea, sé que está sobrando. Y poco a poco, su vida empezó a reconstruirse. Encontró un trabajo que le permitía ayudar a otros, su hijo volvió a buscarla y su fe se volvió inquebrantable. Porque entendió que no era su circunstancia la que debía cambiar, sino su conversación con ella. Escucha esto: el problema no es el problema es cómo lo miras. Cuando miras tu dificultad desde tu miedo, te hundes. Pero cuando la miras desde tu fe, caminas sobre las aguas. Pedro no se hundió por el peso del mar, se hundió por el peso de su duda. ¿Y tú, en qué estás poniendo tu mirada? Cuando tu mente se llena de miedo, dile a tu alma: recuerda quién está conmigo. Cuando el desánimo te abrace, dile: mi Dios no ha perdido una sola batalla. Y cuando el enemigo te susurre que no podrás salir de esto, recuérdale en voz alta: yo no peleo solo, el Todopoderoso pelea por mí. ¿Te has dado cuenta de que a veces los problemas hablan? Sí, los problemas tienen voz. Te susurran: no puedes, no vale la pena, esto es demasiado. Pero lo que no saben es que también tú tienes voz. Y la tuya tiene poder cuando se alinea con la palabra de Dios. Así que háblale a tu enfermedad, a tu deuda, a tu miedo, a tu pasado y dile: ustedes no mandan en mi destino, el que manda es mi Dios y Él no se rinde. Si esto te ha pasado, escríbelo en los comentarios. Mi voz se levanta por encima de mis problemas. Hazlo con fe, porque cuando declaras, creas. Cuando hablas desde la confianza, el cielo se mueve. Mira, cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo con armadura, ni con miedo, ni con duda. Fue con una piedra, pero sobre todo con una convicción: yo vengo en el nombre del Señor. Esa es la verdadera diferencia. No importa si tus recursos son pocos, cuando tu fe es grande. No importa si la batalla parece imposible, cuando el que pelea contigo es invencible. Tu fe no elimina las tormentas, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. No evita el fuego, pero te hace inmune a las llamas. Porque la fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Creer en Dios es aceptar que existe. Creerle a Dios es confiar cuando todo dice que no. A veces tu milagro no llega porque sigues hablándole más a tu problema que a tu Dios. Deja de amplificar lo que te duele y comienza a amplificar lo que esperas. Deja de repetir lo que el miedo dice y empieza a repetir lo que Dios prometió. Porque cuando tu boca se alinea con el cielo, tus circunstancias comienzan a obedecer. Y no te confundas, tener fe no significa no tener miedo. Tener fe es mirar al miedo y avanzar igual. Tener fe es llorar, temblar y aún así decir: confío. Tener fe es caminar con el alma rota y seguir creyendo que algo hermoso va a salir de todo esto. Mira, hay personas que dicen: yo no tengo fe. Pero la fe no es un talento, es una decisión de confiar incluso cuando no entiendes. Y cuando tomas esa decisión, todo el universo empieza a girar en dirección a tu propósito. Quizás hoy no ves resultados, pero eso no significa que Dios no esté obrando. El silencio no es ausencia, es estrategia. A veces Dios no habla porque está trabajando. Y mientras tú crees que nada pasa,
Él está preparando el terreno, abriendo puertas y alineando lo que ni siquiera imaginas. Así que no te desesperes, no le grites al cielo, ¿dónde estás? Susúrrale a tu alma, Dios está aquí, aunque no lo vea. Porque la fe no necesita evidencia, solo necesita confianza. No olvides esto, el tamaño de tu Dios no cambia con el tamaño de tu problema, pero sí cambia el tamaño de tu visión. Y cuando tu visión se llena de fe, los muros que te parecían imposibles comienzan a derrumbarse sin que los toques. Si esto te está inspirando, dale un me gusta y compártelo con alguien que esté enfrentando una batalla grande. Porque a veces una palabra puede ser la chispa que enciende una vida entera. Y no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene será aún más poderoso. Hay una gran diferencia entre tener fe y vivir con fe. Muchos dicen creer, pero pocos caminan como si su milagro ya hubiera ocurrido. Y ese es el punto donde todo cambia, cuando dejas de orar con miedo y comienzas a avanzar con confianza. Porque la fe que no se mueve se estanca. La fe que no camina se apaga. Y la fe que solo espera sin actuar se marchita antes de florecer. Dios no te pidió que fueras espectador de tus sueños, te pidió que fueras parte activa de ellos. Él no obra en los que se cruzan de brazos, sino en los que siguen avanzando aún con las rodillas temblando. Porque la fe no se demuestra con palabras, se demuestra con pasos. Y cada paso que das en medio del miedo es un grito que dice, confío aunque no lo vea. Te voy a contar algo. Un hombre llamado Tomás soñaba con tener su propio negocio. Durante años trabajó para otros, siempre con la frase en la cabeza, algún día. Pero algún día se convirtió en 10 años. Hasta que un día, cansado de su propia excusa, decidió cambiar su oración. Dejó de pedir, Dios, dame una oportunidad. Y empezó a decir, Dios, úsame donde estoy. Si debo empezar desde cero, enséñame cómo. Esa simple decisión lo cambió todo. Empezó pequeño, con lo que tenía, y poco a poco el cielo comenzó a abrirle puertas. Porque cuando la fe se convierte en acción, los milagros dejan de ser promesas y se vuelven hechos. No esperes a tener todo listo para dar el paso. La fe no necesita condiciones perfectas, necesita convicción. Porque si esperas a no tener miedo, jamás te moverás. Si esperas a tener recursos, nunca comenzarás. Y si esperas a entender todo, perderás el momento en que Dios estaba listo para obrar. Dios no bendice las intenciones, bendice la obediencia. Y la obediencia no siempre se entiende, pero siempre recompensa. A veces Dios te pedirá que camines sobre el agua sin saber si vas a hundirte. Pero si confías, descubrirás que tus pies también pueden flotar sobre lo imposible. Mira, hay algo poderoso que sucede cuando te mueves con fe. El cielo se sincroniza contigo, porque la fe activa los planes de Dios. La duda los retrasa y el miedo los congela. Por eso el enemigo no necesita destruirte, solo necesita paralizarte. Porque mientras estés quieto, tus promesas no avanzan. Quiero que te grabes esto. Dios no te dio sueños para torturarte, te los dio para motivarte. Si Él sembró algo en tu corazón, es porque ya vio la manera de hacerlo realidad. Tu tarea no es saber cómo, es creer que Él puede y moverte como si ya lo hubiera hecho. Cuando Jesús sanó al hombre con la mano seca, no le dijo, te la curaré primero. Le dijo, extiende tu mano. Y fue en el acto de extenderla que el milagro sucedió. Porque el milagro no está en lo que pides, sino en lo que haces con lo que ya tienes. Así que deja de mirar el tamaño de tus recursos y empieza a mirar el tamaño de tu Dios. No necesitas mucho, necesitas moverte. No necesitas certeza, necesitas fe. Porque la fe no elimina los obstáculos, los convierte en escalones. Dios no te va a entregar la victoria mientras estás sentado esperando. Te la entregará mientras caminas, aunque sea cojeando, aunque sea llorando, aunque sea arrastrándote. Pero lo hará, porque tu movimiento es una muestra de confianza. Y Dios nunca deja sin recompensa a quien confía de verdad.
Escríbelo en los comentarios. Mi fe camina, no se queda quieta. Porque declarar es recordar, y recordar es volver a creer. La mayoría de las veces no es el enemigo quien te detiene, eres tú creyendo que aún no puedes. Pero Dios no necesita una versión perfecta de ti para obrar, necesita una versión dispuesta. Porque mientras tú dices, no tengo fuerzas, Él dice, perfecto, ahora puedo mostrarte las mías. No hay obstáculo que pueda detener a alguien que confía más de lo que teme. Y si hoy te encuentras en ese punto donde ya no sabes si seguir, hazlo igual. Avanza un paso más, porque la fe no siempre grita, a veces solo susurra, un paso más, no te detengas. Cada batalla que enfrentas no es para destruirte, es para entrenarte. Cada desierto que cruzas no es castigo, es preparación. Y cada puerta cerrada no es rechazo, es redirección. Dios no te quita lo que amas, te posiciona donde tu propósito florece. Y aunque hoy no entiendas nada, un día mirarás atrás y dirás, ahora comprendo por qué tenía que pasar por ahí. Si esto está encendiendo tu fe, dale me gusta y compártelo con alguien que esté paralizado por el miedo, porque quizás tú seas la voz que Dios use para reavivar otra llama. Y no olvides suscribirte, porque en los próximos minutos seguiremos profundizando en cómo transformar la fe en una fuerza imparable que cambia tu historia. A veces, Dios permite que el fuego toque tu vida, no para quemarte, sino para purificarte. Y cuando estás ahí, en medio de las cenizas, preguntándote, ¿por qué a mí? Él te responde en silencio, porque vi algo en ti que merecía ser refinado. Dios no envía tormentas para destruirte, sino para mostrarte que el barco que Él construyó contigo puede resistirlas. Porque solo en medio del caos se revela la fortaleza que habita en tu espíritu. No es en los días tranquilos donde descubres quién eres, sino en las noches donde todo tiembla y aún así eliges no rendirte. Escucha esto con atención. Dios no te está castigando, te está preparando. Cada golpe, cada lágrima, cada caída tiene una intención divina. Él no está intentando quebrarte, está moldeando tu carácter, tu fe y tu propósito. Hay una historia que me marcó profundamente. Un artesano japonés llamado Hiroshi fabricaba espadas ancestrales. Pasaba semanas enteras forjando una sola hoja. Y lo más impactante era el proceso. Calentaba el acero al rojo vivo, lo golpeaba una y otra vez, lo doblaba, lo enfriaba y repetía el ciclo decenas de veces. Uno de sus aprendices le preguntó un día, «Maestro, ¿por qué castiga tanto al metal?» Y él respondió, «No lo castigo, lo fortalezco. Cada golpe elimina una impureza, cada fuego le da resistencia, cada enfriamiento lo vuelve más firme. Solo así una espada puede ser digna de la batalla. Así trabaja Dios contigo. Cada golpe que creíste injusto era parte de tu fortalecimiento. Cada fuego que sentiste insoportable era parte de tu formación. Y cada vez que el frío te abrazó después de una pérdida, era Dios templando tu alma. Porque los que han pasado por el fuego no temen volver a encenderse. Y los que han caído 1000 veces saben que el suelo no es su hogar, sino su punto de impulso. Mira, Dios no usa personas perfectas, usa personas procesadas. Personas que han pasado por tanto que ya no confían en sus fuerzas, sino en su poder. Porque la gloria no está en no haber caído, sino en haber tenido el coraje de levantarte todas las veces. Las pruebas no llegan para preguntarte si crees en Dios, sino para demostrarte si realmente confías en Él. Porque creer es fácil cuando todo va bien, pero confiar es cuando no ves salida y aún así dices, sé que Él tiene el control. Dios no está buscando fe cómoda, está buscando fe valiente, esa que no necesita entender para obedecer, esa que sigue orando aunque no haya señales. Esa que canta en medio de la tormenta, no porque la tormenta sea pequeña, sino porque sabe que su Dios es inmenso. Cuando enfrentas un problema, no le digas a Dios, ¿por qué me pusiste esto en el camino? Pregúntale, ¿qué quieres enseñarme a través de esto?
porque detrás de cada obstáculo hay una lección envuelta en propósito. Y si lo miras con ojos espirituales, verás que nada fue pérdida, todo fue entrenamiento. Tal vez hoy sientes que estás en el fuego, que la vida te ha golpeado más de lo que podías soportar. Pero déjame decirte algo que no puedes olvidar. El fuego que parece destruirte, en realidad está destruyendo lo que te estaba limitando. Porque mientras tú piensas que Dios está tardando, Él está trabajando. Y cuando menos lo esperes, entenderás que todo ese dolor fue la evidencia más pura de que Él nunca se fue. Escríbelo en los comentarios. No estoy siendo destruido, estoy siendo formado. Y si lo crees, dilo con fuerza. Porque cada palabra que declaras con fe tiene el poder de cambiar el rumbo de tu alma. Recuerda esto: Dios no quita los problemas, te da poder para enfrentarlos. Él no te aleja del fuego, te enseña a arder sin consumirte. Porque tu propósito necesita pruebas que lo fortalezcan, no comodidad que lo adormezca. Así que cuando la vida te golpee, sonríe. No porque duela menos, sino porque sabes que cada batalla te está llevando más cerca de tu destino. Y cuando el enemigo te susurre, no vas a poder, respóndele con convicción. No le diré a mi Dios cuán grande eres tú, te diré a ti cuán grande es mi Dios. Si esto te está hablando al corazón, deja tu amén en los comentarios y compártelo con alguien que esté pasando por una tormenta. Porque quizá ese mensaje sea el fuego que necesita para volver a creer. Hay dolores que no se explican, solo se viven. Hay heridas que, aunque cierren, siguen ardiendo cada vez que las recuerdas. Y hay momentos en los que sientes que Dios guardó silencio justo cuando más lo necesitabas. Pero déjame decirte algo, Dios no te abandonó, te estaba preparando. Porque cuando Dios quiere usarte, primero te rompe. No para destruirte, sino para vaciarte de ti mismo y llenarte de Él. Porque el propósito no nace en el confort, nace en el quebranto. Y mientras más grande sea el llamado, más profundo será el proceso. Quiero contarte algo que quizás te identifique. Había una mujer llamada Clara. Durante años oró por un sueño, tener una familia, un hogar, hijos. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Sus oraciones se convertían en lágrimas y su esperanza parecía desvanecerse con cada amanecer. Una noche, agotada, gritó al cielo: Dios, ¿por qué me niegas lo que más deseo? ¿Qué propósito puede haber en tanto dolor? Pasaron los años y Clara decidió servir en un orfanato. Allí conoció a decenas de niños sin padres, sin consuelo, sin amor. Y mientras los abrazaba, sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Dios no le había negado ser madre, la estaba preparando para ser madre de muchos. Lo que parecía una negación era redirección. Su herida se convirtió en el puente para sanar las de otros. ¿Te das cuenta? El dolor no fue el final, fue la semilla. Y cuando entregas tu herida a Dios, Él la transforma en ministerio. Por eso, no maldigas tus cicatrices, porque algún día serán el mapa que guiará a otros hacia su sanidad. Escucha esto: Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada lágrima que derramaste tiene una función. Nada en tu vida fue inútil, ni siquiera tus errores. Él puede usar tu pasado roto para escribir un futuro glorioso. Quizás pasaste por una traición y hoy no confías en nadie. Quizás perdiste algo o alguien y piensas que el vacío no se llenará jamás. Pero en ese vacío Dios plantará propósito, porque los vacíos que el mundo no puede llenar, solo el cielo puede habitar. A veces Dios permite que te quedes sin nada para mostrarte que Él es todo. Y cuando entiendas eso, te darás cuenta de que nunca perdiste realmente, solo cambió la forma en la que debías ganar. Hay personas que hoy te miran y no saben por lo que pasaste. No saben las noches en las que lloraste en silencio, las veces que sonreíste fingiendo estar bien, ni los días en que estuviste al borde del colapso. Pero Dios sí lo vio todo. Él estuvo ahí, sosteniendo tus pedazos, aunque tú no lo sintieras. ¿Sabes por qué el enemigo ha atacado tanto tu vida?
porque Él también vio el propósito que llevas dentro. Él sabe que, si descubres quién eres realmente en Dios, serás imparable. Por eso quiso romperte, pero no sabía que Dios usaría cada pedazo roto para formar una versión más fuerte de ti. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita dentro de ti. Y si ese poder venció la tumba, también puede vencer tu tristeza, tu ansiedad, tu escasez y tu miedo. No estás siendo castigado, estás siendo elegido. No estás siendo rechazado, estás siendo redirigido. Y no estás solo. Aunque nadie te entienda, Dios sí lo hace. Él conoce cada pensamiento que no te atreves a confesar. Y te dice: hijo mío, deja de correr del dolor, porque en ese lugar te estoy revelando mi propósito. Tu historia no termina con tu herida, termina con tu sanación. Y cuando llegues a ese punto, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué todo pasó así. Porque las piezas que antes no encajaban formarán el cuadro perfecto del plan de Dios. Escríbelo en los comentarios si lo sientes. Mi dolor no me destruyó, me transformó. Y si este mensaje te toca, no olvides suscribirte, porque hay palabras que están esperando encender tu fe todos los días. Cada lágrima que derramaste fue regando la semilla del propósito que Dios plantó en ti. Y muy pronto verás florecer lo que creías muerto. Así que no te rindas, no te culpes, no te detengas. Tu herida no es tu final, es tu plataforma. Tu dolor no fue una pérdida, fue una puerta. Y cuando camines por ella, entenderás que todo tuvo sentido. No le digas a Dios qué tan grande fue la herida. Dile a tu herida qué tan grande es el Dios que la va a sanar. Porque cuando Él se levanta, el dolor se arrodilla. Y cuando Él habla, el miedo enmudece. Tu historia no acaba en derrota, acaba en redención. Escribe: Dios está transformando mi dolor en propósito si lo crees, porque lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y alguien en alguna parte del mundo volverá a tener esperanza gracias a ti. Hay algo que solo aprenden los que han pasado por el fuego. La autoridad no se obtiene leyendo libros o escuchando discursos. La autoridad se obtiene sobreviviendo. Porque cuando tú has peleado con dragones y sigues en pie, tu voz ya no inspira por lo que dices, sino por lo que venciste. Tú no eres el mismo después de una guerra. Las cicatrices no te hacen débil, te hacen creíble. Porque la gente no sigue a los que nunca sangraron, sigue a los que sangraron y aún así siguieron caminando. Dios no te permitió atravesar tanto dolor para que te escondas, sino para que uses tu historia como espada. El enemigo pensó que con tu pasado te iba a avergonzar, pero Dios lo está usando como la plataforma desde donde vas a inspirar. No le temas a tu pasado. No niegues lo que fuiste, porque fue justo eso lo que Dios redimió. El testimonio más poderoso no es el de quien nunca cayó, sino el de quien cayó 7 veces y se levantó 8. Cada vez que te levantaste, el cielo aplaudió y el infierno tembló. Escucha esto: lo que sobreviviste te dio poder. Si saliste de esa oscuridad, ya no eres el mismo. Llevas dentro una fuerza que solo los que han tocado fondo pueden entender. Dios te dio autoridad sobre lo que intentó destruirte. Por eso, ahora cuando hablas de sanidad, tus palabras sanan. Cuando hablas de fe, otros creen. Y cuando hablas de esperanza, los huesos secos se levantan. Hay un hombre en la Biblia que me inspira profundamente: José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo olvidaron. Fue acusado injustamente, encarcelado y humillado. Pero nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito mayor. Y cuando finalmente fue exaltado, no usó su poder para vengarse, sino para bendecir a los mismos que lo traicionaron. ¿Sabes por qué? Porque quien ha pasado por el dolor sin perder la fe, ya no pelea por orgullo, pelea por propósito. Dios no te levantará para que demuestres nada. Te levantará para que liberes a otros con tu historia. Por eso el enemigo ha querido silenciarte, porque sabe que cuando hablas desde lo que venciste, las cadenas se rompen.
No le digas a Dios qué tan grande fue tu caída. Dile a tu caída qué tan grande es el propósito que nació de ella. Hay personas que hoy necesitan escuchar tu testimonio. No te avergüences de lo que viviste. El mismo dolor que te hizo llorar será el mensaje que te hará brillar. Porque cuando alguien te escuche y diga, si Él pudo, yo también puedo, tu sufrimiento habrá tenido sentido. Mira, Dios no busca oradores perfectos, busca corazones quebrantados que hablen con verdad. Tu autenticidad es más poderosa que tu perfección. Así que deja de esconder tu historia. Habla de ella. Muéstrala. Declara que el Dios que te levantó también puede levantar a cualquiera. Escríbelo en los comentarios si esto vibra contigo. Mi testimonio tiene poder. Cuando tú te atreves a mostrar tus cicatrices, le enseñas al mundo que se puede sobrevivir. Y cuando hablas desde la sanidad, no desde la herida, le recuerdas al infierno que perdió su guerra contigo. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a gobernar tus emociones, tus pensamientos, tu entorno. A ser ejemplo de que la fe no evita las tormentas, pero sí te enseña a caminar sobre las aguas. No eres la víctima de tu historia, eres el protagonista de tu resurrección. Eres la evidencia viva de que cuando Dios dice, aún no ha terminado, el milagro apenas comienza. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Dios te está diciendo, ya pasaste la prueba, ahora usa lo que aprendiste para levantar a otros. No olvides suscribirte al canal si estas palabras te están haciendo despertar algo dentro de ti. Porque cada semana seguiré hablándole a esa parte de ti que se negó a morir. Lo que fue una herida ayer, hoy es un arma. Lo que fue una caída, hoy es un escalón. Y lo que el enemigo usó para enterrarte, Dios lo usó para plantarte. Cuando te diste por vencido, Dios dijo, no, aún no, porque tu historia tiene capítulos que aún no has leído. Y el final no se escribe con lágrimas, sino con gloria. Así que levántate, sacude el polvo y mira al cielo. Porque el Dios que te rescató del fuego no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Te trajo para que seas una antorcha en medio de la oscuridad. Escribe en los comentarios si lo sientes. Soy prueba viviente de que Dios transforma el dolor en poder. Y recuerda, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Hay momentos en los que el alma se quiebra y ya no sabes cómo seguir. Has orado, has llorado, has esperado y nada parece cambiar. Te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué tanto silencio? Y es ahí, justo en ese silencio, donde Él más está hablando. Porque cuando Dios calla, está obrando en dimensiones que tú aún no comprendes. Y cuando no ves su mano, es porque está trabajando en lo invisible. No confundas su silencio con ausencia. Dios no se ha ido. Él nunca abandona lo que ama, y tú eres su creación favorita. Si sigues respirando, es porque el cielo aún tiene planes contigo. Él no ha terminado. Tu historia sigue siendo escrita por el autor de lo imposible. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Míralo a los ojos y dile, problema, no sabes con quién te metiste. Mi Dios es más grande que todo lo que me amenaza. Mira, la fe no es negar la realidad, es recordar quién tiene la última palabra. Y no es que tus montañas sean pequeñas, es que tu Dios es inconmensurable. Él no se asusta de tu caos, no retrocede ante tu llanto, no huye de tus dudas. Él se mete en el fuego contigo, se sienta en tu dolor y te levanta con poder. Porque la fe no te libra de la tormenta, te enseña a bailar bajo la lluvia. No fuiste creado para vivir en miedo. Fuiste diseñado para conquistar, para amar, para vencer. Fuiste hecho a imagen de un Dios que nunca pierde. Así que deja de hablarle a Dios de tus montañas y comienza a hablarle a tus montañas de tu Dios. Porque cuando la fe habla, el miedo se calla. Y cuando el Espíritu se levanta dentro de ti, todo el infierno retrocede. Hay una fuerza dentro de ti que aún no has usado. Hay una versión de ti
que solo nacerá cuando decidas creer, incluso sin entender. Dios no te está pidiendo que veas, te está pidiendo que confíes. Porque el milagro no ocurre cuando todo está claro. Ocurre cuando das un paso aún sabiendo que no hay suelo visible. Eso es fe. Y esa fe es la llave que abre todas las puertas cerradas. Quiero que pienses en esto. El mismo Dios que separó el mar para Moisés, el que resucitó a Lázaro, el que convirtió el agua en vino, el que calmó el viento con una palabra, es el mismo que habita dentro de ti. El poder que conquistó la muerte no está lejos, está dentro de tu pecho. Por eso, deja de caminar como si fueras débil. Levanta la cabeza, endereza tu espalda y recuerda de quién eres hijo. Eres hijo del Rey, no de la derrota. Eres herencia viva del Todopoderoso. Así que no aceptes una vida de miedo, porque tú naciste para vivir en victoria. Cuando llegue la noche y el temor te visite, recuérdale, yo no estoy solo, el Dios que me trajo hasta aquí también me llevará más allá. Cuando la tristeza te quiera hundir, repite con poder, mi gozo no depende de mis circunstancias, depende de mi fe. Y cuando todo parezca perdido, grita desde el alma, no le diré a Dios cuán grande es mi problema, le diré a mi problema cuán grande es mi Dios. Escribe en los comentarios si lo sientes. Mi fe es más grande que mi miedo, porque no hay demonio que resista a un corazón que decide creer. No hay puerta que no se abra ante una oración llena de fe. Y no hay tormenta que dure para siempre, cuando Dios decide que salga el sol. Tú no estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios te trajo aquí para recordarte quién eres y de qué estás hecho. No más lágrimas sin propósito, no más miedo sin razón. Es hora de volver a creer, de volver a levantarte, de volver a soñar. Lo que viene será mejor que lo que perdiste. El futuro que Dios tiene preparado supera cualquier dolor del pasado. Y aunque hoy no entiendas nada, mañana darás gracias por todo. Porque Dios nunca te quita algo sin tener algo mayor en camino. Así que hoy suelta la preocupación, suelta el miedo, suelta la duda. Y dile al cielo, aquí estoy, listo para lo que viene. Creo, confío y avanzo. Si este mensaje encendió tu corazón, escríbelo con fe. Creo en un Dios más grande que mis problemas. Y no olvides suscribirte al canal, porque cada palabra que viene será un recordatorio de que fuiste creado para brillar, no para rendirte. Tu vida no termina en derrota, termina en propósito. Tu historia no acaba en llanto, termina en gloria. Porque cuando tu fe se vuelve inquebrantable, tu futuro se vuelve imparable. Así que no temas. El Dios que estuvo contigo en el valle, también estará contigo en la cima. El que te vio llorar, te verá reír. Y el que te levantó una vez, lo hará todas las veces que sea necesario. Levántate, respira, cree y repite conmigo. No le diré a Dios qué tan grande es mi problema, le diré a mi problema qué tan grande es mi Dios. Y cuando lo digas, que todo el cielo te escuche y que todo el infierno tiemble. Amén.